Buenas noches. Esperemos un ratito más, solamente 2 minutos, que ingresen más alumnos. Muy bien, alumnas, habiendo esperado los 2 minutos, vamos a empezar la clase. En la clase pasada hemos hablado de la ficha de una sesión de aprendizaje y llegamos a hacer en la parte de inicio. Hoy día vamos a repasar un poco y luego vamos a continuar con la parte del desarrollo. Buenas noches a todas las que ingresan. Un ratito voy a cambiarme los lentes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a compartir el PPT de la sesión de aprendizaje. Y vamos a repasar un poco la primera parte de la sesión de aprendizaje, que es el inicio. Bien, un ratito. Aquí está. Perdón. Disculpen, no estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Disculpen. Y acá está. Ahora sí. Ya decía, yo estoy hablando sola. A ver, vamos a ver. Acá vamos a ver la parte de la sesión de aprendizaje. Bien. Sesión de aprendizaje, práctica e investigación 3. Ay, no, que estoy hablando. Disculpen. Integración 4. Me equivoqué ahí. Bien. Bueno, la sesión de aprendizaje, ustedes saben que es lo que todos los días desarrollamos los temas que queremos enseñar a nuestros niños, ¿no? Entonces los niños en la sesión de aprendizaje tienen una participación activa. En el inicio nosotros tenemos que es el momento en donde el estudiante pone
pone en contacto sus saberes previos en referencia a la actividad planteada. Acá en el inicio nosotros tenemos el momento donde se visualiza con mayor relevancia la motivación. Ustedes saben, hemos hablado bastante de la motivación, que es la parte muy importante de una sesión de aprendizaje donde nosotros captamos la atención de los niños. Y también la recuperación de los saberes previos, que son aquellos saberes que el niño trae de su casa o de actividades pasadas, como en este caso, ¿no? Procesos didácticos de una sesión de aprendizaje anterior, que el niño nos transmite mediante las preguntas que le hacemos. El niño nos hace saber lo que sabe del tema que estamos planteando, ¿no? Del tema relacionado a la motivación, porque la motivación tiene que estar de acuerdo al tema que estamos planteando. No vamos a motivar de otra forma con una motivación que no tenga relación al tema. A la vez, aquí se les da a conocer el propósito de una sesión de aprendizaje. ¿Qué vamos a trabajar? Para direccionar en ese camino nuestro objetivo planteado y luego generar el conflicto cognitivo. Nosotros hablamos la clase pasada, ¿qué es el conflicto cognitivo, no? Generar el conflicto cognitivo es plantear una pregunta que a los niños los hace despertar y pensar que lo que nosotros le estamos diciendo no es cierto y ellos plantean lo que es, ¿no? Entonces ahí generamos un conflicto en el niño que hace que también atienda mejor la clase. Entonces ahí seguimos. Luego del inicio viene el desarrollo de la clase, ¿no? Que es el momento central de una sesión de aprendizaje, es donde se ponen en juego las acciones centrales de la sesión, es también donde el docente moviliza una gran variedad de estrategias que ayudarán a promover diversas situaciones, ¿no? Acá vemos niños que ya están trabajando, ¿no? Ya están en pleno desarrollo de la actividad. Entonces, estas estrategias son la estrategia de exploración. ¿Por qué? Porque descubren cómo funcionan las cosas. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es la exploración? La exploración es cuando el niño toca el objeto. Cuando nosotros le damos el material concreto, el niño toca el objeto, lo puede oler, lo puede mirar, lo mira bien, lo toca, luego, ¿qué más? Utiliza, si en caso es algo para degustar, lo prueba. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de los alimentos, dulce, salado, amargo, ¿no? Entonces el niño prueba y él mismo explora el elemento que le hemos dado para la clase. Otra estrategia es la de movimiento. Cuando el niño se pone en movimiento, está adquiriendo conocimientos de lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo enseñamos las letras o los números, podemos decirle al niño que se pare como el número 1, o que se pare como, que entre varios formen el número 2 en el suelo. O sea, hacemos que el niño, su cuerpo intervenga en el aprendizaje que le queremos dar, ¿no? Con el tema que le queremos dar. El niño en movimiento, la psicomotricidad, es muy importante, ¿no? Es muy importante que el niño se desplace por todo el salón, por el patio, en la calle o el parque donde nosotros lo llevemos. Otra es de expresión de diferentes lenguajes artísticos. El niño mediante el dibujo manifiesta su aprendizaje, ¿no? Nosotros en nuestra sesión de aprendizaje podemos incluir actividades artísticas, literarias también, ¿no? Puede ser que supongamos que estamos hablando de las frutas, decirle que inventen una adivinanza alusiva a una fruta cualquiera, o una poesía, o describa la fruta, ¿no? Y también le podemos decir que dibuje de acuerdo a lo que él ha entendido, que es lo que más le ha gustado. También tenemos la estrategia de la indagación, cuando el niño explora e indaga las cosas que tiene, que nosotros le vamos a proporcionar para que su aprendizaje sea más significativo. También
propiciamos el diálogo y la discusión, ¿no? Hacemos que los niños participen, que den sus propias opiniones, y si algunos niños no están de acuerdo, que entre ellos mismos discutan, en mejor sentido, que ellos mismos digan sus puntos de vista y se respeten entre ellos, ¿no? Y lleguen a una conclusión. También una estrategia, ahora, una vez que ya nosotros hemos trabajado con los niños, vamos al cierre de nuestra clase. Es el último momento de la secuencia metodológica de una sesión de aprendizaje, en donde podemos reflexionar sobre nuestros aprendizajes, remirar los procesos que hemos ejecutado para la construcción del aprendizaje, y también podemos evaluar la sesión de aprendizaje que hemos vivido con los niños y niñas en el desarrollo. También aquí es donde se visualizan los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje, tales como la construcción del aprendizaje, la transferencia del aprendizaje y la metacognición. En cuanto a la construcción del aprendizaje, es donde el niño ya capta la idea principal del tema que hemos tratado. O sea, ya el niño comprende el objetivo o el tema que nosotros hemos tratado. En cuanto a la transferencia del aprendizaje, es cuando todo lo que nosotros hemos enseñado ya se le queda en su cerebro, por ejemplo acá, y lo puede luego, por ejemplo, cuando hacemos otra clase, lo recuerda, va a recordar lo que ha aprendido en la primera etapa, que es recuperación de saberes previos, ¿no? Entonces, acá la transferencia del aprendizaje se realiza en forma positiva. Luego tenemos la escalera de la metacognición. La metacognición es la última parte de nuestro trabajo diario, o sea, en nuestra sesión de aprendizaje. En la metacognición, el niño, le preguntamos al niño, o el niño se pregunta, ¿qué he aprendido? Avanza. ¿Cómo lo he aprendido? Sigue avanzando. ¿Para qué ha servido lo que he aprendido? Y luego, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿No? O sea, cómo ese aprendizaje lo va a utilizar más adelante. Gracias. Ahí está una niña saltando de alegría. Bien, entonces ahora vamos a conversar más. Vamos a hacer una metacognición nosotros de lo que hemos trabajado hoy día. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos aprendido? A ver, ¿qué me dice Rocío? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Compañera, buenas noches. Bueno, lo que hemos aprendido es acerca de la sesión de aprendizaje, cómo hacemos una motivación para que el niño pueda, antes de iniciar la clase, para ver qué saberes previos tiene. Luego también hacemos que el niño participe tanto con su cuerpo, con materiales concretos, y luego terminamos con lo que es la metacognición, para saber cómo ha aprendido el niño, para que el niño reflexione y para que nosotros también podamos reflexionar qué es lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, o sea, todas las bases, la parte final de la motivación, profesora. Ajá, muy bien. Y acuérdense que muy importante es la motivación, ¿no? El inicio. O sea, en realidad, la clase, ¿no? La sesión de aprendizaje, toda la sesión es importante, desde el inicio hasta el final, el cierre, que viene a ser el final. Y la transferencia de los saberes, lo que ha aprendido el niño, se desarrolla con una tarea, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, en el desarrollo hacemos el trabajo, los niños realizan un producto. Y en el cierre ya los niños hacen, por ejemplo, las tareas, que puede ser en la casa, en el mismo lugar, y en la casa siempre apoyados por los padres, ¿no? A veces nosotros involucramos en la tarea al papá o la mamá, ¿no? A los padres de familia que están en la casa, o a la persona que lo cuida, al niño. Entonces, en las tareas nosotros los involucramos cuando ponemos, ¿no? Conversa con tu mamá sobre el tema que hemos desarrollado hoy día, ¿no? Si supongamos que es un tema
más literario, ¿no? Entonces, o le decimos, con tu mamá realiza un cuento sobre el tema que hemos trabajado hoy día, ¿no? Entonces ya todo depende de qué es lo que nosotros vamos a luego pedir a los niños en sus tareas al final del cierre. En el cierre nosotros también evaluamos el trabajo. No solamente evaluamos el trabajo del niño, de los niños, sino también evaluamos nuestro trabajo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Si de verdad pudimos hacer la transferencia de saberes, si de verdad los niños aprendieron. Y entonces luego, cuando nosotros evaluamos a los niños, nos damos cuenta si la mayoría aprendió. Si vemos que nuestro trabajo, nuestra sesión de aprendizaje, por A o B motivos, no resultó lo que nosotros queríamos que sea, entonces vamos a reprogramar esa actividad otro día, ¿no? Entonces ya lo mejoraremos, trabajaremos de repente, a la hora de evaluarnos nos hemos dado cuenta que el material que utilizamos no era el adecuado, que tal vez debimos usar más materiales, o tal vez debimos usar otro tipo de materiales. Entonces nosotros nos evaluamos y al final hacemos otra clase mejor para nuestros niños, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Chicas, a ver, participen. O tal vez quieren que repasemos otra vez las diapositivas, ¿o no? A ver, vamos a ver. Sí, Miss, por favor, buenas noches. Seguramente algunas han llegado recién, ya, vamos a repetir, ¿ya? Sí, pero Marilu, buenas noches, sí, de verdad, Oye, por sí. favor. Marilu, Por favor. Sí, Mi, buenas noches, compañeros y compañeras. Lo que pasa es que se me ha hecho un poquito tarde, Mi, si podría repetir de repente muy para bien, poder vamos aprender. a Gracias, repetir Mi. entonces, por supuesto, no hay problema. Un ratito vamos a empezar de acá. Un ratito, creo que no estoy compartiendo. Siempre me olvido de compartir la pantalla. Ahora sí. Pero voy a hacer voy a pasarlo acá. Ya, desde el comienzo. Muy bien, creo que voy a hablar un poco más despacio porque a veces se me da por hablar tan rápido. Ya. Muy bien, acá tenemos la sesión de aprendizaje. Como les decía, la clase pasada hablamos del tema de la sesión de aprendizaje, pero solamente tocamos el inicio de nuestra sesión de aprendizaje. Y yo les presenté un esquema, ¿no? Donde al comienzo están los datos informativos, las competencias, todo eso. Y me dediqué a decirles, a desarrollar en realidad la parte más importante de un esquema de aprendizaje, que es el desarrollo en sí de la sesión de aprendizaje. Entonces tenemos acá los niños trabajando. Y el inicio dijimos y hablamos bastante de la motivación. El inicio es el momento en donde el estudiante pone en contacto sus saberes previos en referencia a la actividad que hemos planteado, ¿no? También es en este momento donde se visualiza con mayor relevancia la motivación. Ya sabemos que la motivación es aquella acción que nosotros hacemos para captar la atención de los alumnos, y lo que tenemos que hacer es lograr que esa motivación dure durante toda la sesión de aprendizaje. Entonces, si nosotros hacemos una buena motivación, como hemos hablado la vez pasada, el niño va a atender nuestra clase y va a captar mejor todo lo que nosotros le queremos dar ese día, ese momento. Y también en el inicio tenemos la recuperación de los saberes previos. Acá está diciendo que los saberes previos son los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje, pero ya anterior, ¿no? Y en realidad los saberes previos es aquellos conocimientos que el niño trae, ya sea de su casa o de unas actividades aprendidas anteriormente. Por ejemplo, si es un niño de 4 años, que por primera vez, que por segundo año llega al salón, y nosotros estamos tratando un tema que hemos tratado el año pasado, ese niño de 4 años es posible que se acuerde de lo que nosotros le hemos enseñado, y cuando nosotros preguntamos ¿qué saben de tal cosa?, el niño recuerda y entonces interviene y nos hace saber que tiene unos saberes previos, ¿no? Que el niño está trayendo saberes previos. Algunos niños los saberes previos los aprenden en su casa,
del trato de los padres, de lo que los padres le enseñan, o de lo que aprenden de sus propios hermanitos mayores, ¿no? Esta ventaja tienen los niños que son, los que tienen hermanitos mayores tienen mucha ventaja, porque ellos sí tienen más saberes previos que los niños que son primeros hijos o hijos únicos. Bien, a la vez, aquí se les da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje para direccionar en ese camino nuestro objetivo planteado. Y luego también nosotros generamos el conflicto cognitivo. La clase pasada hablamos del conflicto cognitivo, que es aquel planteamiento que nosotros hacemos al niño, que hace que el niño despierte y diga, no, eso no es así. Lo que dice la profesora no está bien, es así. Entonces el niño opina y da su propia opinión. Y te dice con sus propias palabras que lo que nosotros le estamos planteando no es, ¿no? Por ejemplo, un conflicto cognitivo es decirle al niño, por ejemplo, que ha conocido, por ejemplo, yo le digo, niños, he visto un gato de color anaranjado, o sea, de color morado, o de un color que no puede ser, pues, ¿no? Porque también tenemos que ver eso, a veces hay tantos, por ejemplo, decirle una rosa azul, hay rosa de todos los colores. Bueno, entonces, algo que no sea cierto, por decirle, he visto en el cielo una vaca. Entonces dice, ¿qué? Los niños dicen, no, profesora, las vacas no vuelan, no están en el cielo hay otras cosas. Entonces ahí en ese momento conversamos con los niños, les escuchamos sus opiniones y planteamos este conflicto cognitivo que nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestra clase. Entonces ya entramos a lo que es el desarrollo de nuestra clase. Acá en el desarrollo es el momento central de una sesión de aprendizaje. Es donde se ponen en juego las acciones centrales de la sesión. Es también donde el docente moviliza una gran variedad de estrategias que ayudarán a promover diversas situaciones. Cuando nosotros planteamos un tema, ¿no? Vamos a tratar un tema en el aula, vamos a utilizar muchas estrategias que van a ayudar a que ese tema el niño lo comprenda y luego interiorice los saberes que les vamos a enseñar. Por ejemplo, tenemos las estrategias de exploración. Aquí el niño manipula el material concreto y así descubre cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que el niño tenga un momento de exploración, de tocar, de ver, de escuchar, tal vez de repente suena, si en caso se está tratando de sabores, de probar los sabores, porque no podemos enseñarle un limón y decirle, este limón es amargo. ¿Alguno de ustedes ha probado? Entonces algunos niños te dirán sí. Y entonces les hacemos probar el limón, entonces el mismo niño se da cuenta, explora ese atributo de esa fruta, de ese limón. Es una fruta. Bueno, entonces, acá el niño, nosotros tenemos que darle al niño bastantes oportunidades de exploración de los objetos de lo que estamos trabajando. Si es que se trata de tocar cosas, pues, ¿no? Porque depende del tema del área que estamos trabajando. Todo depende del área que estamos trabajando. Ya más adelante les voy a enseñar cuál es la estrategia didáctica de un tema de matemáticas, de un tema de psicomotricidad, de un tema literario. Todo eso cada uno tiene su propio esquema, y eso se los voy a proporcionar más adelante. Primero tenemos que dominar esta parte de cuáles son las partes de una sesión de aprendizaje. Acá en el desarrollo también tenemos las otras estrategias como son el de movimiento. Cuando al niño hacemos que participe movilizando su cuerpo. O sea, aparte de que el niño toca las cosas, ¿no? Explora, experimenta, manipula, también el niño debe desplazarse, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de coincidir el trabajo de movimiento con el tema que estamos haciendo. Por ejemplo, si trabajamos círculos, podemos hacer que en el patio varios niños formen un círculo, o podemos dibujar el círculo en el suelo y que los niños caminen por el círculo. Entonces el niño está desarrollando su motricidad a la vez que está interviniendo su cuerpo en el tema que estamos trabajando.
Luego también tenemos otra estrategia, la de expresión de diferentes lenguajes artísticos. Sabemos que hay diferentes formas de manifestar artísticamente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay el dibujo, la escultura, después tenemos diversas técnicas de arte. Y en cuanto al lenguaje, tenemos la poesía, las adivinanzas, los trabalenguas, todo lo que tenga que ver con literatura, ¿no? Entonces, esa expresión de los niños en sus diferentes lenguajes artísticos también se incluye en una sesión de aprendizaje. Cuando, por ejemplo, nosotros le decimos a los niños, hay que inventar una canción para la familia, por decir, ¿no? O hay que inventar un trabalenguas, o hay que inventar una adivinanza, ¿no? Entonces, en nuestra sesión de aprendizaje, que debe ser rica en estas actividades, podemos hacer que los niños con nosotros puedan crear algún lenguaje artístico, ¿no? Que siempre, por supuesto, siempre tiene que ver con el tema que estamos desarrollando. Ahora, la estrategia de indagación también, que el niño descubra solo por qué, por ejemplo, en este caso los niños están jugando con tierra, ¿no? Y están manipulando también y están indagando por qué la tierra, hay tierra que está húmeda, por qué la tierra está seca, por qué la plantita está creciendo más que la otra, ellos están ya indagando. Luego también tenemos la estrategia de diálogo y discusión. Hacemos que los niños, con preguntas, les hacemos intervenir oralmente. El niño se expresa, da sus propias opiniones, y en caso de que tengan que discutir entre ellos alguna opinión que no están de acuerdo, también propiciamos que los niños discutan y den sus propios planteamientos y los sepan sustentar, y luego llegar a una conclusión general con todos los niños, ¿no? Entonces, en nuestra clase también fomentamos el diálogo, la discusión, la intervención oral de los niños, las opiniones, sus puntos de vista. Y los niños, ¿cómo hacemos que participen? Que levanten la mano y digan su propia opinión del tema que estamos tratando. Luego, en el cierre, ya cuando hemos realizado todas nuestras estrategias y hemos logrado que el niño llegue a trabajar, porque en el desarrollo es donde el niño trabaja, ¿no? Puede ser, los trabajos, vamos a revisar, ¿ya? Los trabajos que el niño hace en el desarrollo a veces son exposiciones de los mismos niños, ¿no? Después de que nosotros hacemos la clase, hacemos grupos, formamos grupos para que los niños trabajen en grupo o individualmente, o también les hacemos exponer lo que hemos dicho, lo que hemos tratado, le hacemos grupos para que ellos mismos hagan sus productos y luego lo expongan. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿No? Ahora, en el cierre, que es el último momento de la secuencia metodológica de una sesión de aprendizaje, es donde podemos reflexionar sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Sobre qué aprendimos, remirar los procesos que hemos ejecutado nosotras las profesoras. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Si lo que hicimos estaba bien, ¿no? Si los niños lo aceptaron. Entonces, para remirar los procesos que hemos ejecutado para la construcción del aprendizaje, y también vamos a evaluar la sesión de aprendizaje que hemos vivido con los niños y niñas en el desarrollo. Acá en el cierre nosotros vamos a evaluar, y evaluamos con las actividades que nosotros, o sea, las actividades que hemos realizado en desarrollo las vamos a evaluar. Si lo hicieron bien, si llegaron a cumplir la meta del saber, ¿no? Del saber, si lo aprendieron, si en realidad, si lo han ejecutado de una forma efectiva. Y también, acá en el cierre, es donde se visualizan los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje, tales como la construcción del aprendizaje, la transferencia del aprendizaje y la metacognición. Entonces acá tenemos que en la construcción del aprendizaje, el niño ya desarrolla una tarea en el aula, ya sea individual, grupal
y depende de lo que la profesora ha planteado en su sesión de aprendizaje. Luego tenemos la transferencia del aprendizaje, o sea, lo que el niño ha aprendido, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Para qué lo va a utilizar? ¿No? Transfiere su aprendizaje a algo futuro. Entonces, acá vemos en el dibujo una que pasa, ¿no? Los conocimientos, en el caso acá de nosotros, pasa al conocimiento de los niños, ¿no? Y se le queda, y luego va a hacer los saberes previos que el niño va a manifestar en otra clase. Bueno, nosotros hagamos otra clase. Y la metacognición, que es prácticamente la evaluación que hace el niño de su trabajo en el aula. ¿Qué he aprendido? Se preguntan los niños, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido lo que he aprendido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usar lo que he aprendido? ¿No? Entonces esas preguntas son las que se hacen a los niños y los niños te van a contestar. Bien, eso es todo, chicas, gracias. Ya, muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Más adelante podrán hacer ustedes una sesión de aprendizaje. Y bueno, en la próxima clase les voy a enseñar cómo, primero, vamos a, por ejemplo, determinamos qué tema vamos a trabajar. Luego, cómo vamos a buscar las competencias, ¿no? En la estructura curricular básica que debemos ya utilizar. Las competencias, y después van a desarrollar ustedes mismas una clase completa, ¿ya? En la ficha, porque ojalá que podamos luego ir a practicar. No sé si ustedes ya tienen centros de práctica donde ya tengan que realizar sus prácticas, porque ya es tiempo que practiquen en aula, con niños, en un aula de educación inicial, ya sea 3, 4, 5 años, en esta etapa de nuestro ciclo que estamos llevando. A ver, ¿alguna pregunta? Acá veo saludos nada más. Ya. Y gracias por la clase. Sí, ustedes pregúntenme, o usted de repente, a ver, vamos a ver, María Zavala, pregunta. Hola, María. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, quería decirle que está muy clara su clase, sí le entendí, que usted dice, pues, ¿no?, que para realizar ¿cómo se dice? La lectura, y es verdad, pues, ¿no? Primero nosotros empezamos antes de, que es para que a planteamientos de decisiones, de que ellos tengan una previa, ¿no? Siempre ellos ya vienen, por ejemplo, si tratamos de un cuento de los animalitos, nosotros preguntamos, ¿qué animales conoces? Mencióname tal animal, entonces hay una previa antes de contar el cuento. Y cuando estamos durante el cuento o el texto, también se hace preguntas, porque es bueno, ahí te das cuenta que los niños sí te están escuchando, y cómo lo estás haciendo también tu comprensión de texto, cómo lo estás realizando, cómo lo estás leyendo, porque si lo estás haciendo bien, ellos te van a responder las preguntas cuando tú te detienes y preguntas, ¿no? A ver, ¿y de quién estamos hablando? Entonces los niños dicen, tal, ¿y qué animales mencioné? Entonces, tal, entonces esto. Y eso satisface a uno como maestro porque le estamos haciendo bien, se ve que lo están entendiendo, cuando están escuchando, están atentos, ¿no? Y después al final ya también igual se viene el planteamiento de preguntas, ¿no? Y ahí también relacionar también palabras. Sí, Misa, sí lo entendí. Muy bien. Gracias. A ver, entonces Mariluz, ¿qué dice Mariluz? Sí, Ya. Miss, nuevamente buenas noches. Miss, a lo que dice acá la compañera, ¿no? En el inicio siempre tenemos que iniciar, pues, mediante una motivación. Y siempre también se tiene que dar un conflicto cognitivo o puede variar, porque eso va al inicio. Esa sería una consulta, Miss.
porque después viene el desarrollo y luego la parte del cierre, ¿no? Y eso Sí, se da en el segundo ciclo, ¿verdad, Miss? A ver, a ver si me podría responder. De ahí ajá, tengo otra en el, consulta que hacerle, Miss. ya, muy bien, dime. Luego, ¿no? Ya. En el segundo ciclo de educación inicial, que es 3, 4 y 5 años, ¿no? Es donde se da esa sesión de aprendizaje, que las sesiones de aprendizaje para el primer ciclo son totalmente diferentes. Ustedes saben que ya son bebés, o sea, el primer ciclo son bebitos, y tenemos que desarrollar más trabajos de movimiento, también trabajos intelectuales, pero no tiene la misma sesión de aprendizaje, o sea, el mismo esquema, no tiene el mismo esquema, porque consideramos también que son niños más pequeños, tienen menos tiempo, y tenemos que desarrollar más en los niños pequeños los hábitos de higiene y alimentación. Es lo que tenemos que desarrollar más en los niños pequeños. Y también darles conocimientos de matemáticas, lenguaje, todo eso sí también, pero en una forma más de acuerdo a la edad, ¿no? De cada niño. A ver, entonces, y lo del conflicto cognitivo, sí es necesario generar un conflicto cognitivo, porque es como que nosotros, con el conflicto cognitivo reafirmamos la motivación y seguimos motivando al niño, ¿no? Con el conflicto cognitivo hacemos también que el niño reaccione y diga, ¿qué? No, eso no puede ser. Entonces el niño da sus propias ideas, sus propios conocimientos, vemos más evidencia de saberes previos que tiene el niño, que trae el niño al colegio. Y eso nosotros debemos aprovechar, es como decir, explotar en el niño todo lo bueno que está trayendo, ya sea de su casa o de aprendizajes anteriores. A ver, Gladys García, dime. Sí, Miss, buenas noches, compañeros todos. Bueno, me pareció bonita su clase. Primero que nada, mira, en el inicio debemos, mi pregunta sería, en el campo de si los alumnos, bueno, algunos alumnos si no entendieran, ¿en qué fase estaría la retroalimentación? Es en el final. En la parte final, lo que vamos a decir, la transferencia, la retroalimentación viene a ser la metacognición. Ahí se realiza también, como tú dices, la retroalimentación. Es cuando también nosotros al evaluar vemos que no han aprendido la mayoría de niños y que es necesario volver a hacer la clase, replantearla y hacerla mejor. O sea, nos evaluamos nosotros. ¿Qué hicimos mal? Algo falló la motivación, falló tal vez los materiales, no fueron suficientes, por decir, de repente hemos presentado unas láminas que eran muy pequeñas, entonces nosotros mismos nos evaluamos y con eso, con esa evaluación que hemos hecho, mejoramos otra clase. La reprogramamos, la clase, pero la insertamos y la vinculamos con otra clase para que no parezca una repetición, ¿no? De la clase, sino un reforzamiento a lo que nosotros vamos a trabajar después. ¿Me dejen de ver? Sí, Miss, está bien, pero no. Ya, Eso muy nomás bien. A quería ver, saber. ¿qué dice Marta? Buenas noches, Miss. ¿Me Hola, escucha? Buenas noches, ¿cómo está? compañero. Buenas noches. Todo muy claro, Miss. El inicio, el desarrollo, dentro del desarrollo las estrategias, ¿no? Luego en el cierre, todo muy claro, Miss. Pero me queda una duda. Estas sesiones se hacen para cada área, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo hoy Eso día es una comunicación, sesión general. Se ajá, hace para cada área, pero cada área tiene su esquema propio. O sea, por ejemplo, en matemáticas trabajamos más manipulación de material concreto. Primero manipulación de material concreto. Bueno, el esquema es así. Primero vamos a hacer salir al patio con los niños y que el niño esté en movimiento. Luego manipulación de material concreto y luego material, ¿cómo le decimos el otro? Material gráfico, ¿no? Entonces, tiene otro proceso, otro esquema que yo se los voy a plantear después y vamos a explicar uno por uno. O sea, vamos a trabajar el esquema de clase de matemáticas, los pasos que vamos a seguir, el esquema de clase de lenguaje,
Por ejemplo, en el lenguaje hay varios esquemas. Hay, por ejemplo, para enseñar adivinanzas, hay para enseñar textos, producción de textos, que también tiene otro esquema, o sea, otros pasos que seguir. Pero en realidad todos tienen el inicio, el desarrollo y el final. Ya solamente que vamos a agregar algunos pasos para que el aprendizaje de los niños sea mejor en cada área. Igual en ciencia de ambiente. En todas las áreas tiene un propio esquema que yo se los voy a enseñar luego, ¿ya? Les voy a hacer llegar la ficha y vamos a explicar así como ahora cada sesión de aprendizaje. Ya, Miss. Y otra pregunta, los tiempos, ¿no? Sí, los tiempos también, claro, los tiempos. Porque Por ejemplo, la motivación debe ser unos 5 minutos. El desarrollo de la clase sí dura 20, más o menos 20, 30, dependiendo lo que vamos a pedirle a los niños hacer. Por ejemplo, si nosotros trabajamos grupos, le vamos a dar más tiempo a los grupos para que se junten, para que discutan y luego que hagan el trabajo y después que expongan, entonces ahí ya es un poco más tiempo. Pero la clase en realidad, toda la clase debe durar por lo menos 45 minutos, que es la hora pedagógica. Y algunos, si le damos unos minutos más, no importa, pero de todas maneras desarrollar la clase completa, no dejarla a mitad. Por ejemplo, algunas profesoras empiezan la motivación, empiezan esa parte del inicio, y les ganó la hora, vamos al recreo. Así no es, o sea, es toda la clase, hay que planificar bien la clase, no podemos cortarla, debemos seguir los pasos de la clase completa y darle al niño el trabajo, o sea, hacer que el niño la entienda mejor para que el aprendizaje de ellos sea significativo, porque cuando lo cortamos, yo he visto varias profesoras que hacen esto, ¿no? Están haciendo la clase y en el desarrollo, termina el desarrollo, cortan al recreo, cuando regresan recién hacen el cierre, no es así. Es completa la clase, por eso hay que planificar bien los tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, todo el día, en el colegio, no es solamente la clase, la sesión de aprendizaje. Hacemos, por ejemplo, tenemos una distribución del tiempo, donde ya estamos planificando nuestra sesión de aprendizaje dentro de esa distribución de tiempo. Después de recreo, generalmente hacemos actividades literarias, que es otra sesión. Y después también podemos hacer actividades artísticas, que es otra sesión, ¿no? Y así, por ejemplo, las psicomotrices también tiene otro formato, otra sesión, otra forma de trabajar. Todo no vamos a trabajar igual, ¿ya? A veces en los colegios particulares, generalmente, la sesión de aprendizaje es única, y así tienen que hacer todas las áreas. Y no es así, cada área tiene su forma de trabajo, y un esquema distinto de aprendizaje, de sesión, ¿ya? A ver, gracias, Miss, gracias. ya. Marta. A ver, Marit. Uy. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. Sí, Miss, todo claro. Ahora sí, ya estoy entendiendo un poco más. Me quedé, Miss, con las estrategias que se utilizan en la sesión de clase, ¿no? Como por ejemplo el movimiento, ¿no? En la cual los niños se desplazan. Usted dijo que sí, sí, Miss, a mí me parece muy importante que los niños se desplacen durante la clase. ¿Para qué? Para que puedan explorar con su cuerpo y así vayan interiorizando ya para que den pues inicio a que puedan desarrollar pues en las fichitas de aplicación, ¿verdad? Entonces eso me pareció muy interesante, Miss, ¿no? Que caminen siempre antes de empezar, ¿no? Chicos, el día de hoy vamos a conocer, digamos, la vocal A mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo el niño va a realizar el trazo? Primeramente tiene que hacer con su cuerpo, caminando, saltando, ¿no? De diferentes formas. Entonces, eso le va a dar, pues, motivo a interiorizar. Entonces, ya va a ir con esa noción de cómo es, digamos, el trazo correcto de dicha vocal, círculo, figura o lo que queramos enseñar, ¿verdad, Miss? Eso es lo que rescato, Miss. Muchas gracias. Y algo que también les quiero comentar es que las sesiones de aprendizaje que nosotros desarrollamos, en todas debemos integrar áreas. Y por ejemplo, determinamos que es del área, por ejemplo, de comunicación, si es que tiene más peso en ese tema. O sea, el tema es de comunicación estrictamente, ¿no? Pero lo podemos integrar.
con las demás áreas. Por ejemplo, podemos enseñar un tema de comunicación, podría ser los artículos, la, los, ¿no? La y los, no, plural y singular. Los y la, ¿no? Por decir, ¿no? Plural y singular. Por ejemplo, plural y singular. Y singular, ¿qué hacemos? Vamos a integrar áreas ¿de qué manera? Yo quiero integrar comunicación integral con ciencia de ambiente, porque en mi clase voy a trabajar con frutas. O sea, las frutas, la fruta. La manzana, las manzanas, ¿no? Les enseñamos. Entonces, ahí estamos integrando dos áreas, pero no estamos hablando de ciencia de ambiente, sino de comunicación integral, ¿no? Entonces, de comunicación. Algo muy importante es que siempre procuren integrar con la psicomotricidad. Traten de que en todas sus clases los niños se muevan, como dijo la alumna, ¿no? Que explore con su propio cuerpo. Traten eso, que el niño esté en movimiento. Pueden hacer inclusive concursos para que el niño corra algo, ¿no? Que no. Por ejemplo, en matemáticas podemos trabajar la psicomotricidad haciéndoles correr, haciéndoles juegos con los números, con las formas, con los tamaños. Entonces, así integramos todas las áreas. Traten eso siempre de hacer. Y, por ejemplo, cuando nosotros determinamos, esta sesión es de matemáticas, lo integramos con comunicación. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿no? El número 1 y su forma de escritura del número 1. Estamos integrando lenguaje, comunicación con matemáticas. Entonces, en lo posible, y eso lo voy a revisar siempre en sus sesiones que ustedes realicen, que vea yo integración de áreas, ¿ya? Tiene que pensar un poquito más, nada más, integrar las áreas, y eso no se, por ejemplo, no ponemos en la planificación, no vamos a poner por ejemplo, si ponemos comunicación, y podemos poner algo de ciencia de ambiente, sí, podemos poner las competencias de ciencia de ambiente también. Pero, como les digo, más peso tendría el área de comunicación, que es lo que, si es que yo estoy hablando de las vocales, ¿no? El área de comunicación tiene más peso en mi sesión de aprendizaje. Entonces, el esquema tiene que ser del área de comunicación. Si yo integro áreas, estoy integrando áreas, pero mi esquema es de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la producción de textos tiene también su propio esquema, que el producto final va a ser algo que los niños crean, un texto que los niños van a crear, van a hacer, van a elaborar. Esta viene a ser el producto del tema o del esquema de aprendizaje de producción de textos. Ahora, comprensión de textos, comprensión lectora es otro tema también, ¿no? Entonces, todos los temas tienen, las áreas y los subtemas tienen un esquema propio para que nos ayuda a cumplir nuestro objetivo que hemos trazado en esa sesión de aprendizaje. Y es muy importante que ustedes sepan diferenciar todo eso. A ver, Lucy, ¿qué me dice Lucy? Sí, Miss, buenas noches. Una consulta justo referente a lo que está hablando de integrar las sesiones. Mi consulta es, y mi duda es, por ejemplo, cuando se juntan sesiones, ¿las tengo que desarrollar las dos sesiones digamos, o solamente una? O la siguiente, digamos, va como un referente nada más. Por ejemplo, si yo lo pongo matemática, como usted está diciendo, ¿no? Y lo integro con comunicación, y si el peso va sobre matemática, tendría que, digamos, por ejemplo, desarrollar también comunicación o solamente matemática. No, mira, si tu clase es de matemáticas y tú quieres integrarla con comunicación, el esquema de clase es de matemáticas. Y en el sentido, oye, tú dices 2 sesiones, de repente en el colegio te han mandado a hacer 2 cosas, ¿o cómo es? No, por ejemplo, usted dice integramos, por ejemplo, las sesiones, ¿verdad? Y a esa sesión yo lo hago. Las áreas en una misma sesión. Exacto. Entonces, solamente le pusiera la sesión del área, digamos, que le estoy acompañando como referencia, o también lo tengo que desarrollar. Esa es mi pregunta. Ya. No, tú cuando trabajas, por ejemplo, matemáticas, y lo quieres integrar con comunicación, en el esquema, en la parte de competencias, ¿no? Ahí pones como primer
como primera competencia la de matemáticas. Y le vas a poner comunicación también, pero de la parte que tú estás integrando. O sea, ¿qué parte de esa competencia se refiere a tu tema de matemáticas? Por ejemplo, puede ser la escritura, ¿no? Por ejemplo, tú enseñas en matemáticas los números y vas a integrar con comunicación. ¿Por qué? Porque vas a hacer que los niños aprendan los números y su escritura. ¿Ya? Entonces, Ya, Miss, ahí ok. se integran las dos áreas, pero lo trabajas como un esquema de matemáticas. Chao, chao. Los perritos atrás. Ya, listo. A ver, Lucy. Lucy, hablaste tú. Marit. A ver. Marit, ay, disculpa, Marit. Sí, nuevamente, quería consultar, en esto de integrar áreas, como dice usted, si yo quiero integrar el área matemática con ciencia, yo voy a trabajar, el esquema va a ser primeramente matemática, pero si yo quiero integrar ciencia sería, si ya yo estoy trabajando el número 3 y voy a presentar en el, digamos, número y cantidad, ¿no? En la cantidad sería pues 3 manzanas. Entonces, al integrar áreas, yo le estaría preguntando a los niños, chicos, ¿cuántas manzanas tenemos aquí? Entonces contamos 1, 2, 3. Ok, ¿y qué son las manzanas? Serían, entonces los niños van a responder, las manzanas son frutas o verduras. Entonces los niños responderán, son frutas, Miss. Entonces dentro de ello ya estoy integrando el área de ciencia. ¿Es así, Miss? ¿O es diferente? Es así, o sea, nosotros integramos las áreas en forma, como decir, casuales, ¿no? Como un agregado a lo que estamos trabajando. Y podemos considerarlo en el cuadro de las competencias, podemos considerarlo, ¿no? Pero el peso está en el tema que nos han dicho que vamos a hacer, por ejemplo, las frutas. No, ¿qué tema dijiste? Matemáticas. Matemáticas integradas con ciencia, claro. En la cual en matemática integré pues ciencia utilizando las manzanas. Y yo también pregunté a los niños. Es como que tú aproveches la clase de matemáticas para reforzar lo de ciencia y ambiente. Es algo así. Ok, sí, gracias, Miss. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estoy buscando el esquema. Ya. Para la próxima clase vamos a trabajar los esquemas de cada área, si es que nos da el tiempo, pero si no yo les voy a pasar los esquemas porque es necesario que ustedes sepan los esquemas de cada área, ¿no? Para que trabajen. Claro que en colegios particulares no les piden, pero en los estatales sí se trabaja así. Entonces nosotros, como tenemos la visión de poder trabajar en un colegio estatal, ser nombradas, tener todos esos beneficios que tienen los colegios estatales, los profesores estatales, entonces nosotros tenemos que aprender esos esquemas, los que trabajan en los estatales. Poco a poco vamos a ir dominando esto de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Lo ideal es, antes, yo les cuento, antes se trabajaba solamente con los números, no se tenía que estar transcribiendo todo, pero ahora se transcribe y bueno, tenemos que trabajar como nos manda el Estado. Pero esa de transcribir nos quita un poquito de tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a trabajar de acuerdo a lo que nos establece el Ministerio de Educación, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más quieren saber sobre los...? Sí, también quería preguntarles con respecto a lo que usted está hablando, Miss. Tiene que ver mucho con la imaginación, ¿verdad? Creatividad. Cómo desarrollar creatividad, ¿no? Desarrollar bastante la creatividad del niño. Y más que todo, importante inculcarle el valor de la lectura, ¿verdad? O sea, inculcarle el valor de la lectura, que eso nos va a ayudar a aprender y también poder poner por obra lo que ha aprendido en clase, ¿no? Si, como dicen mis compañeras, han aprendido el área de comunicación o el área de matemática, entonces, pues digamos conjuntos, entonces tiene que ser bastante gráfico, bastante dinámico para que los niños puedan aprender y motivarles, por ejemplo, motivarles con un tema, digamos, de unidades y decenas en el aspecto primaria, en el aspecto de nivel primario, hablando así,
podría ser solamente visual, también también podría ser concreto. ¿Y qué también más podría plasmar, en ese aspecto del área de matemática? En Usted nos dijo... sí, en matemáticas es siempre necesario utilizar material concreto, ¿ya? Porque matemáticas es un tema para algunos niños es difícil, pero si lo trabajamos con material concreto es más sencillo para ellos, más fácil de aprender, ¿no? Y entonces tratemos siempre de utilizar materiales para todos los niños, para que cada niño manipule y participe en forma activa de la actividad, ¿no? Y eso sí, es muy importante que los materiales sean materiales que brinden la seguridad del niño y sobre todo que nosotros sepamos que va a tener resultado en el aprendizaje que queremos dar. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, como tú dices, contar, hay que trabajar con cosas, ¿no? Del ambiente, materiales reciclables. Por ejemplo, podemos usar plumones gastados para que el niño cuente, ¿no? Antes nos pedían las benditas habas, que llevábamos en una bolsita al colegio para contar, restar, sumar. Nos pedían así habas, imagínense. Ahora, bueno, tenemos materiales concretos un montón. También en el aula, el Estado también nos da bastante material a los colegios, que solamente hay que usarlos bien, nada más, utilizarlos adecuadamente, que cumplan la función a la cual nosotros lo hemos elaborado, ¿no? Si nosotros hemos elaborado material para contar, que sirva para contar, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto al tablero posicional, decenas, unidades, también se enseña en 5 años eso, también enseñamos a los niños. Y tenemos que utilizar un material que el niño pueda manipular y que sea para él de fácil manejo y también de muy, muy buen aprendizaje, ¿no? Que aprenda con ese material. Porque si no, de nada vale que hagamos materiales donde el niño no va a aprender nada, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Les digo, si usamos materiales que para el niño, o sea, que al manipular el niño se malogre, se pierda la esencia de lo que queríamos enseñar, entonces está mal hecho el material, nos evaluamos, como dijimos en la parte cierre, nos vamos a evaluar qué pasó con ese material, ¿no? Entonces, a la próxima o mejoramos. Por ejemplo, yo les cuento un caso de una alumna que dictó una clase, porque yo estaba supervisando en la clase, y ella en el momento usó algo que no había planificado con tiempo, o sea, de repente se le ocurrió y quiso usarlo y le salió mal la clase porque no estaba bien planificado, no había elaborado el material que tenía que haber hecho. Entonces la clase como se dice, se cayó la clase porque no supo utilizar el material que había llevado. Todo material que ustedes hagan deben revisarlo y si es posible, utilizarlo. Ver si en realidad ese material sirve con los niños, ¿no? Porque uno dice, ya yo le voy a dar esto y ya. Cuando viene la clase, los niños lo manipulan de otra manera y no sale la clase como nosotros queríamos hacer. Por eso es muy importante revisar bien y luego también, bueno, después de haber hecho la clase, evaluarse bien para que una futura clase, que no va a ser la misma, sino van a ser otras clases, nos salga mejor, ¿no? A ver, ¿qué dijeron acá? Materiales como por ejemplo semillas, material no estructural. Sí, procuren utilizar, no utilizar alimentos, ¿no? Por ejemplo, el otro día una alumna me dijo, Miss, yo puedo usar arroz cocido quería hacer algo, ¿no? Con arroz cocido. Dije, no, ¿cómo va a ser arroz cocido? En todo caso usarías el arroz crudo, ¿no? Porque imagínense, arroz cocido, ¿qué va a hacer un niño con arroz cocido? Bien, entonces hay que solamente pensar bien en qué vamos a trabajar, ¿no? Pensar bien en cómo vamos a utilizar nuestro material, pensar bien en cómo vamos a hacer nuestra motivación, si la motivación va a servir, ver bien, plantear bien, generar el conflicto cognitivo, ¿no? Generarlo bien,
plantearlo de una mejor manera. Todas esas cosas nosotros tenemos que revisar. A ver, ¿los materiales pueden ser papitas? Si es que es un tema de alimentación, algo así, pues. ¿Sí? Claro, material concreto es, por ejemplo, si estamos trabajando los frutos, fruta concreta, hay que trabajar con la fruta misma. Animalitos, si es posible, llevar un perrito al salón para que los niños lo miren, lo cuiden, lo observen. Si no se puede llevar al salón animales, llevarlos a un lugar donde hay animales, ¿no? Entonces, tenemos que programar paseos, ¿no? Visitas guiadas, visitas al panadero, porque a veces hablándole nomás, ¿no? Por ejemplo, los oficios, no es bueno visitar a las personas en su centro de trabajo, porque a veces con láminas y explicarles no es suficiente para algunos prefieren, prefieren la experiencia directa, ¿no? Es vivir esas experiencias que le quedan más, es más significativo el aprendizaje cuando más vivencias tiene el niño, ¿no? Por eso a los padres recomendar siempre llevarlos de paseo, llevarlos a museos, llevarlos a los zoológicos. Es muy importante que los padres también se dediquen. A ver, dice que la clase sea vivencial para los niños, por supuesto. Mientras la clase sea más vivencial, es más significativo para el alumno. El alumno se va a acordar. Ah, me acordé que cuando me llevaron al parque de las leyendas, vi al león, cómo comía, o cómo se desplazaba, los monitos, todo eso, muy para el niño. ¿Pero qué? Tenemos que llevarlos al Parque de las Leyendas, y que, ¿no? Si están acá en Lima, llevarlos al Parque de las Leyendas o los zoológicos de su sitio, pero explicándoles al niño qué es, cómo hace, por qué se mueve así el monito, por qué el león está durmiendo, por decir, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, inventar historias tal vez, que el niño participe y vea él mismo el animal en su jaula, ¿no? Que él mismo vea como una enseñanza vivencial, es muy importante. Dentro de nuestra programación, tenemos que programar enseñanzas vivenciales, como dicen ustedes, ¿no? O sea, participación activa del niño. Entonces, ¿cómo hacemos? También para eso hay esquemas. Un esquema de visita, a dónde vamos, por qué vamos a ver, ¿no? Todo eso, todo tiene una programación. Nosotros debemos aprender a programar todo, o sea, programar. ¿Qué es programar? Es hacer, por ejemplo, como un itinerario. Cuando uno se va de paseo, un city tour, ya está planificando. Primero voy aquí, después voy allá, almorzamos acá. Entonces planificas tu tiempo, ¿no? Igual se planifica en inicial, ¿no? Planificamos nuestro tiempo. Hoy día vamos a visitar el museo, no, el parque. Vamos a ir todos al parque. Ahí vamos a mirar. ¿A qué hora vamos a salir? ¿A qué hora vamos a regresar? ¿Qué vamos a hacer en el parque? ¿Qué vamos a mirar? ¿En qué nos vamos a...? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese lugar? No ir por ir, no vamos a ir y decir, ah, ya voy a sacar a los niños y ya. Los sacaste y ya si miraron, no miraron. Al final, no, ¿no? Entonces, tenemos que planificar todo. Y de regreso, conversar con los niños. ¿Qué hicimos? ¿Qué vimos? ¿Qué te pareció? ¿Qué pasó? ¿Alguna cosa de repente pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y regresando, dibujen lo que más les gustó de la visita que hicimos. Que el niño no esté pintando, por ejemplo, le dice, ya, pinten acá. Ustedes de repente fueron al parque y dibujaron, y buscaron un dibujo de un parque y al regresar dijeron, ya, pinta el parque. Eso no es así. Cuando nosotros hacemos visitas, lo más recomendable es que cuando regrese el niño dibuje lo que más le gustó de la visita, lo que más le impactó. Así sea una nube, ya pues dibujó le impactó. Entonces, es lo que el niño en el momento de la visita, de la vivencia directa que ha tenido, le impactó más, entonces eso va a dibujar. Y vamos a dejar que el niño se exprese, que él dibuje lo que sea, así para ustedes no parezca el dibujo. Ustedes deben de dejarlo, porque el niño hace sus dibujos de acuerdo a lo que él ha experimentado, ¿ya? Entonces, mientras más experiencia le demos al niño, más posibilidades de que sea creativo, de que sepa después expresarse mediante el dibujo. A ver, ¿qué dicen? Acá hay... Miss, una pregunta. Sí, dime. Ajá. Miss, el nivel conflictivo que usted me dice, ¿se podría, es un similar al proceso
proceso crítico, a nivel crítico, disculpe. No. El conflicto cognitivo, bueno, también el niño ahí tiene, ¿no?, una reacción. El conflicto cognitivo, generar conflicto cognitivo significa generar en el niño un conflicto, como dice la palabra, ¿no? Algo de que, por ejemplo, una reacción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Miss dijo esto? Entonces, también hay una parte crítica, como tú dices, claro que sí. Entonces, porque el niño va a decir, ¿no? Uy, la profesora no sabe, va a decir, ¿no? Entonces, pero nosotros le vamos a hacer saber que le hemos dicho para ver cómo están, si saben, si no saben, y decirle, ah, sí, es cierto, lo que tú dices está muy bien, ¿no? Dependiendo de lo que diga el niño, ¿no? Todo. Y ya saben, siempre con mucha dulzura, con mucha paciencia, con mucho entendimiento al niño, comprenderlo, porque a veces hay algunos niños que dicen otra cosa, ¿no? Entonces a ese momento decirle, ah, ya, lo que tú dijiste me parece bien, pero es eso, es lo otro, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Si el niño dibuja una raya, Algo dime. más, Miss, algo importante que está pasando en algunos lugares, en talleres, en colegios, que he escuchado mucho también, que es cierto, si bien es cierto, los niños están dibujando en hojas el mismo dibujo y repetitivamente. Por ejemplo, hay una muñeca que ellos siempre dibujan, las niñas siempre dibujan la misma muñeca, y los niños dibujan a ese Boogie Boogie, es un monstruo azul con ojos rojos y dientes así bien filudos. Entonces, y todo el mundo lo quiere dibujar. Creo que ya es por imitación que todos lo hacen, pero hay un niño o dos niños o tres niños en específico que hacen y le encanta el bully bully. Y como algo así se llama un muñeco que come personas. Entonces, y eso dibujan, y eso quieren dibujar. Y a veces las maestras no le dicen, pero niños, dibujen un paisaje. Y usted lo que ahora me dice que al darle al niño experiencias, mejoramos su creatividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos prácticamente llevar al salón de clases de repente una obra de teatro, unos títeres, de repente armar un escenario para que los niños exploren, ya que hasta que se dé el tiempo de que se lleve de paseo, ¿verdad? Claro, eso es dar vivencias directas al niño y hay que programar durante todo el año o el mes algo que el niño mismo experimente así en forma vivencial. Si el niño dibuja, miren, yo les cuento, cuando yo estaba, en los primeros años que yo trabajé con niños, o sea, cuando empecé a trabajar, y mandé a que dibujen lo que quieran, dibujen lo que deseen. Había unos niños que dibujaban unas cosas así, que yo la verdad, como no veía televisión porque todo el tiempo estaba trabajando, no sabía de qué se trataba eso, decía, qué raro, ¿qué están dibujando? Y yo le preguntaba, ¿qué es eso? ¿Son naves? Y eran las naves de las galaxias, que en ese tiempo estaba de moda. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Dibujan lo que está de moda. Ahorita si ellos dibujan el bully que tú dices, yo ni sé qué será eso, pero la mayoría lo dibuja es porque algo está pasando, o sea, en el ambiente, en el momento, eso está pasando, entonces los niños quieren dibujar porque lo están viendo. Pero si tú les llevas a ver algo, por ejemplo, lo llevas al zoológico o lo llevas a un parque, les dice, dibujen lo que han visto, o sea, no ya voy y no pueden dibujar, tienen que dibujar lo que han visto y de la manera que ellos quieran. Por ejemplo, una alumna acaba de decir, si un niño dibuja una raya o un círculo, porque en realidad no, eso es lo que él, es su expresión. ¿Y por qué a veces no dibujan lo que uno quisiera que dibuje, no? ¿Por qué? Porque no saben dibujar, simplemente porque no han tenido muchas experiencias, por eso todavía no sabe dibujar, entonces dibuja círculos, rayas, porque todavía, sí, pero si nosotros le damos más experiencias, le hacemos ver cosas al niño y le hacemos que le pedimos que se imagine lo que ha visto y que lo dibuje, poco a poco va a dibujar algo diferente a su círculo y rayitas que hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque al comienzo él dirá, pues me ha pedido que dibuje algo y lo único que sé hacer son círculos y rayas, ya, pues lo hace, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que incentivarlo a que dibuje otras cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Todos los días debemos proporcionar al niño una hoja para que dibuje lo que quiera. Yo hice algo que no favoreció la creatividad del niño cuando estaba trabajando, porque todo eso se aprende con la experiencia. Yo lo que hacía era, como yo sabía dibujar, le decía, ¿qué quieres pintar? Y el niño decía, ya, dibújame una mariposa, ya. Entonces yo le hacía la mariposa, el niño pintaba. Otro niño, ¿tú qué quieres pintar?
Ah, yo quiero pintar una manzana, ya, le dibujaba la manzana. Yo una muñequita, ya. Yo cada niño me pedía, yo le dibujaba. Bueno, tengo esa habilidad. Pero ¿qué pasaba? Que el niño después quería que yo le dibuje algo para que él pinte. O sea, ya no quería dibujar. Entonces yo les dije que ahora vamos a ver cómo dibujan ellos. Ya yo ya no voy a dibujar, les decía, porque ya también era como que el niño decía, ¿no? La maestra dibuja y si yo dibujo no me va a salir igual. Entonces, eso era algo que no estaba favoreciendo a los alumnos. Entonces yo ya opté por darles una hoja todos los días, colores, lo que quieran usar, y que dibujen lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Si quieren dibujar el lápiz que se haya costado, dibujen el lápiz. Entonces yo les decía así, ya no les voy a dibujar yo, porque no hay dibujos para pintar. Ustedes ahora tienen que dibujar sus propios dibujos. Y poco a poco los niños empezaron, y todos los días ellos venían y querían dibujar algo. Lo que quieran, dibujar, se ponían a pintar, se ponían a dibujar, porque eso ayuda a su creatividad. Se volvieron más creativos, de repente algunos ya aprendieron a dibujar. ¿Por qué? Porque se les da libertad. Si al niño nosotros le damos libertad, el niño aprende más. A ver qué dice Liana. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches a las compañeras presentes. Contando lo que usted dice, no, la compañera también lo que me antecedió, lo que estaba manifestando de lo que los niños ahora actualmente dibujan las caricaturas que ven en la televisión, en las redes sociales, ¿no? Es porque los padres mismos les proporcionan los celulares, los teléfonos móviles. Les dan libertad para que no, con tal de que no moleste, como se puede decir, ¿no? Así. Sí. Y más antes, maestra, yo recuerdo cuando en mi época de primaria inicial, nos decían dibuja. Nosotros acá, bueno, yo vivo siempre en la selva, nosotros acá en la selva, siempre nuestra visión era, nuestra imaginación era dibujar, ¿no? Paisajes, dibujaban mariposas, árboles, aves, ¿no? No tanto era nuestro apego a las caricaturas. Y de ahí poco a poco, ya cuando había algún aniversario o algún evento así para celebrar en el colegio, y ahí seleccionaban los profesores, ¿no? Quiénes son los niños o los estudiantes que mejor destacan dibujando, y siempre les hacían llegar un pequeño incentivo, ¿no? Ese nos motivaba a nosotros a seguir dibujando, a seguir plasmando lo que nosotros veíamos, ¿no? Nuestra realidad, no dibujamos así caricaturas ni nada, ningún dibujo animado. Esa es mi opinión, Miss. Muy bien, sí, así es. El niño dibuja lo que ve, lo que observa, las vivencias que él tiene, eso es lo que dibuja. Por eso siempre hay que decir, dibuja lo que tú quieras. Ahora, en cuanto a la pregunta, es que hay algunos niños de primer grado que aprenden rápido y leen hasta el número 500. La inteligencia que ella dice, ¿qué tipo de inteligencia es? La inteligencia matemática. Ustedes saben que hay inteligencias múltiples y que todos tenemos las inteligencias múltiples, solo que tenemos desarrollado una inteligencia más que la otra. Ahora, el que el niño desde pequeño aprenda a leer números no significa que sea muy inteligente, sino que simplemente ha tenido más cercanía a esos números, o sea, a la enseñanza de los números, ¿no? A veces los padres creen que porque el niño dice de memoria los números o países o banderas o algo así, es súper inteligente, pero en realidad es solamente una memoria que tiene el niño en el momento, ¿no? La memoria desarrollada, que el padre a veces les inculcan con mucha, o sea, con mucha presión, ¿no? Como que dicen, mi hijo es inteligente porque sabe esto, y eso no es así. Hay que dejar que el niño se desarrolle, que evolucione, hay que dejarlo que el niño evolucione y que su madurez surja, ¿no? Que avance como debe ser, no quemar etapas. Se dice mucho que quemar etapas es cuando al niño se le enseña más de la cuenta. Porque, por ejemplo, yo he visto que hay colegios de inicial
preuniversitarios. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser preuniversitario inicial? Pero así también dice colegio preuniversitario desde inicial hasta secundario. Está mal, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se les da demasiados conocimientos y no se va a la parte emocional del niño, no se va a la parte psicomotriz del niño, ¿no? Niños que no les dejan nada de psicomotricidad, solamente un día, por decir educación física, un día. Y no es así. En iniciales todos los días tenemos que trabajar la psicomotricidad, integrándola a todas nuestras sesiones de aprendizaje. Muy importante esto, esta parte de la enseñanza y la sesión de aprendizaje que nosotros tenemos que desarrollar día a día. Ya, a ver, ¿alguna otra? A ver, vamos a ver qué dice acá. A veces los niños cuentan, pero no le conocen. Ah, ya. Claro, a veces los niños cuentan lugares que no conocen, quiere decir, ¿no? Memoria fotográfica puede ser También los niños algunos tienen memoria fotográfica, ¿no? En el caso de las banderas, por decir, ¿no? Son este tipo de memoria que el niño ha desarrollado más y que a veces también es por los padres, o sea que los padres les han enseñado, ¿no? A veces algunos padres tienen esa mala idea de querer que su hijo sea el mejor y entonces le empiezan a enseñar más de la cuenta, o sea, no dejan que la profesora sea la que les enseñe poco a poco todo, sino ya ellos quieren enseñarle más para que él sea el mejor, dicen, ¿no? Y eso tampoco no está bien, porque el niño debe desarrollarse en el aula de clase como sus amigos, igual, poco a poco. Que el padre sea intelectual, está bien, que hable y tenga otro tipo de palabras que el niño aprende, un vocabulario nuevo, está bien, pero no exigirle al punto de que ya tienes que ser el mejor, tienes que saber más, no. Hay que dejar que el niño se desarrolle conforme va evolucionando sus edades, ¿no? Porque para todo hay edad. Más que nada, si el niño vive feliz, con muchas experiencias directas, manipulando los materiales, desplazándose, utilizando su cuerpo para descubrir cosas por sí solo, va a aprender más y va a ser muy buen alumno después. A ver qué dicen por acá. Hay niños que dicen soy el mejor de la clase porque hace bien una suma, es claro. Sí, generalmente cuando el niño quiere sobresalir sobre otros y dice soy el mejor, hay que bajarle eso, ¿no? Y decirle, sí sabes, pero también tus amigos lo saben, y bueno, o sea, no hay que estimular a que él se crea el mejor alumno del salón, porque a veces la profesora dice, a ver, a ese niño nada más le dicen que diga las respuestas, a ese niño nomás le permite que sobresalga sobre los demás, entonces lo que tenemos que hacer es, a veces decirle, por ejemplo, el niño que sabe la respuesta, no, o decir, yo voy a preguntar aquí, ¿no? O sea, tratar de que el niño no se crea el mejor de todos, ¿no? Hay que tratar a todos los niños por igual y nunca preferir al que sabe más, ¿no? Porque eso es peligroso para el resto de niños. Va a decir, ya, es que a él siempre le va a llamar, y el mismo niño se va a creer y se puede poner un poco tirano. Hay que evitar eso, ¿no? Y a los papás decirles, está bien, su hijo es muy inteligente y muy bueno, pero no lo compare con los demás niños. Es horrible, es malo comparar. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora, vamos a ver ahora qué es. Ya, inteligencia matemática, muy bien. Entonces ya leí casi todo. A ver, hay un mensaje nuevo. Los niños desarrollan más sus capacidades mediante juegos. Claro, también. Muy importante. El juego se utiliza para enseñar también, ¿no? El juego, las canciones, el uso de títeres, nos ayuda, son herramientas que nosotros vamos a utilizar para enseñar más. Siempre ustedes tienen que tratar de que en toda su clase haya algo de psicomotricidad, movimiento del niño, si es posible hacer juegos, si es posible inventar una canción con ellos, inventarlo, porque todo eso les va a quedar a los niños, son aprendizajes significativos que les va a quedar. Ustedes no saben qué importante somos nosotros las profesoras de inicial.
somos muy importantes porque somos las primeras profesoras de los niños que vamos a inculcar en ellos muchos saberes, habilidades, experiencias directas y también hábitos. Los hábitos de higiene y alimentación son muy importantes, inculcarlos también en nuestra sesión de aprendizaje. Muy bien, chicas, creo que se acabó la hora. Nos pasamos un minuto. Hasta el otro viernes. Ya saben, vamos a... Hay tarea para ustedes, creo. No sé. Preguntas. Bueno, no sé. Pero ya eso les informará la mentora, ¿ya? Entonces, solamente quiero que para la otra clase tengan su ficha de sesión de aprendizaje para poder trabajar y indicarles cómo vamos a trabajar las otras fichas. Ya, a ver, chicas. Nos vemos el otro viernes. Chao, pórtense bien. Feliz fin de semana. Chao, chicas. Gracias. Hasta luego, Miss. Cuídense. Chao. Bye.